la gloriosa resurrección. Pero primero hay que pasar la cruz. Desde Cristo Rey Manizales, bienvenidos al maravilloso mundo de la Biblia, con el Padre Luis Guillermo García. Buenas noches para todos ustedes. Nuevamente lunes del maravilloso mundo de la Biblia. Con mucha alegría llegamos hasta todos ustedes en esta noche de lunes, 7 de la noche hora colombiana, pero también en cualquier momento de la semana que ustedes vean esta enseñanza en diferido. Recuerden que todas nuestras enseñanzas, hoy ya es la número 48, quedan subidas en nuestro canal de YouTube, Cristo Rey Manizales, por donde en este momento ustedes están conectados. Nuestra amada feligresía virtual, los queremos mucho y desde esta parroquia de Cristo Rey en la ciudad de Manizales les damos un saludo muy especial, un abrazo virtual y sobre todo el deseo de corazón que este caminar del tiempo de Cuaresma que hemos iniciado, ya entramos propiamente en la primera semana después de haber celebrado el miércoles pasado, el miércoles de ceniza, este tiempo de arrepentimiento, de conversión, de examen de conciencia para preparar una buena Semana Santa, un buen acontecimiento de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sean todos pues bienvenidos. Estamos iniciando el módulo de profetas. Hace 8 días hicimos un breve resumen de lo que hemos visto hasta ahora en nuestro curso bíblico y hoy ya nos disponemos como tal a comenzar unas generalidades, si las queremos llamar así, de la profecía bíblica. Pero como siempre vamos a iniciar con un momento de oración. Siempre la invitación es que ustedes en casa o en el lugar donde se dispongan para tener este encuentro, esta horita cada semana, pues entonces ojalá con la palabra de Dios abierta, ojalá con una lucecita que ilumine también la palabra, porque el mismo Señor nos enseña que la palabra es luz que va iluminando nuestro caminar y que sea en ambiente de oración, como lo queremos hacer en este momento. Por eso nos ponemos en manos de nuestro Dios bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo te invito a que te desconectes de cualquier realidad que de pronto no te deje concentrar en esta noche. Deja de lado todas las situaciones, tus cansancios, tus preocupaciones, tus realidades cotidianas. Regálale estos 50 minuticos al Señor. Regálalos para ti mismo, que en tu corazón, en tu vida, sea un momento de encuentro personal con el Señor en su poderosa palabra. Por eso pedimos la luz del Espíritu Santo. Dios bueno, Dios providente, Dios misericordioso, que nos iluminas a través de tu poderosa palabra. Te pedimos en este momento que nos des la sabiduría y el entendimiento, que nos des la capacidad de entender este mensaje que tú tienes para regalarnos hoy. Tú nos enseñas que a través de personajes elegidos, inspirados por el Espíritu Santo, nos has dado tu mensaje, el mensaje de salvación, aquello que esperas de cada uno de nosotros. Ayúdanos a escuchar tu palabra, Señor, a entenderla y a ponerla en práctica. Escuchamos lo que nos dices, Dios bueno, en el profeta Isaías, capítulo 58, versículos del 9 al 12. Entonces invocarás al Señor y Él te responderá. Pedirás auxilio y te dirá: aquí estoy. Si alejas de ti toda opresión, si dejas de acusar con el dedo y de levantar calumnias,
Si repartes tu pan al hambriento y sacias al que desfallece, entonces surgirá tu luz en las tinieblas y tu oscuridad se convertirá en mediodía. El Señor te guiará siempre, te saciará en el desierto y te fortalecerá. Serás como un huerto regado, como un manantial inagotable. Reconstruirás viejas ruinas, edificarás sobre los antiguos cimientos. Te llamarán reparador de brechas y restaurador de viviendas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios bueno, iniciando este tiempo cuaresmal, tú nos regalas esta palabra para recordarnos que la clave de todo está en tener un corazón deseoso de estar cerca de ti, practicar la verdadera caridad, realizar la verdadera justicia, obrar con misericordia como tú eres misericordioso con nosotros. Así brillará tu luz en nuestra vida, así seremos liberados de toda opresión. Que tu palabra, Señor, la que nos regalas a través del profeta, sea para nosotros todo un mensaje de lo que debemos hacer para estar cerca de ti. Que estos minutos que estamos y estaremos congregados virtualmente en tu presencia, sea para escuchar tu palabra y para entender lo que esperas de nosotros. Seguimos en ambiente de oración, siempre lo vamos a decir, este es un retiro espiritual, estamos en un retiro espiritual que cada lunes tiene una predicación, si la queremos llamar así, con humildad, con sencillez, pero es una enseñanza de la palabra, nuestro maravilloso mundo de la Biblia, que ciertamente está basada en una serie de conocimientos bíblicos, serios, profundos. Hemos aprendido cositas, como les digo yo a ustedes, a medida que va avanzando nuestro curso, los que lo van siguiendo más o menos en orden, pero también los que están comenzando, recuerden que pueden irlo comenzando y pueden ir siguiendo esta enseñanza de cada lunes, pero también irse desatrasando de todas las enseñanzas que ya llevamos. Cada lunes es un poco de retiro espiritual, es un poco de ir creciendo en el conocimiento de la palabra del Señor, pero sobre todo de poder llevar estas enseñanzas a nuestra vida práctica. Y entonces, pues en este tiempo de Cuaresma, en pura providencia de Dios, nos corresponde mirar estos libros proféticos que son tan interesantes. Hoy vamos a hacer una introducción general a la profecía bíblica, quiénes son los profetas, qué características tienen, qué profetas escritores quedaron condensados en la poderosa palabra de Dios, cuáles no son escritores, pero también se habla de ellos en la Biblia. Todas estas generalidades, yo siempre les digo a ustedes que no nos gusta ni correr ni caer en paracaídas, sino ir de menos a más para ir entendiendo muy bien. Entonces hoy vamos a ver en general las características proféticas, quién es el profeta bíblico, de qué se trata, cuántos profetas hay en la Biblia, y ya el próximo lunes, si Dios quiere, nos adentraremos uno a uno en los profetas, empezando precisamente con el profeta Oseas. El próximo lunes iniciaremos con el profeta Oseas y así nos iremos yendo, si Dios quiere, como hemos hecho con los otros libros bíblicos hasta ahora, cada lunes ir viendo un libro bíblico. Seguramente hay unos, los profetas más extensos, tanto en su contenido como en su importancia, como Isaías, como Jeremías, como Ezequiel, como Daniel, pues a lo mejor nos tomarán varios encuentros. Y en los otros trataremos de verlo en una sentada para así ir avanzando. Entonces entramos en materia con los libros proféticos. El lunes pasado dejábamos esta tareita, en realidad la primera parte de ella, la primera pregunta, que es esta que tenemos ahí en nuestra diapositiva, la dejamos desde el año pasado. Pero pues para ir retomando, yo les decía que la
hiciéramos para hoy. Los profetas que hay en la Biblia, en un libro como tal, y cuál es su sigla. Es una manera de familiarizarnos. La idea es que ustedes, terminando este curso bíblico, tengan en su mente, en su disco duro, todos los libros de la Biblia. No es tan difícil. Por ejemplo, ya estudiamos Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. No es difícil. Luego empezamos a estudiar los libros históricos y la primera parte son la historia deuteronomista, Josué, Jueces, 1 y 2 Samuel, 1 y 2 Reyes. Luego estudiamos la historia cronista, que son 1 y 2 Crónicas, Esdras y Nehemías. Luego estudiamos los personajes edificantes, Ruth, Tobías, Judith y Esther. Y por último estudiamos la historia de los macabeos condensada en 1 y 2 Macabeos. Miren, ahí les dije los libros que hemos estudiado hasta ahora y ustedes pueden decir, sí, pero es que el padre es biblista y mantiene todo el día en el mundo de la Biblia. Pues sí, pero aquí en el curso bíblico, en el maravilloso mundo de la Biblia, nos los vamos a ir aprendiendo. Por ejemplo, en este segmento nos vamos a aprender estos que tenemos ahí en esta diapositiva, que son los libros proféticos. Como lo vamos a ver hoy, lo estudiaremos un poquito más adelante, pero están divididos en profetas mayores y profetas menores, los libros proféticos que hay en la Biblia. Vamos a estudiar hoy también que hay unos profetas que no son escritores, pero que quedaron también mencionados en algunos libros bíblicos. Pero nosotros aquí nos vamos a dedicar en este bloque, en este segmento, en este módulo, sobre todo a aquellos que tienen un libro bíblico como tal. Entonces se dividen en profetas mayores y profetas menores. Los profetas mayores son aquellos de más relevancia, no más importantes, porque ustedes, seguidores de este curso bíblico, ya saben muy bien, tienen la lección aprendida, que los libros bíblicos son igual de importantes, igual de fundamentales y con una enseñanza igual de esencial desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Los 73 libros bíblicos, todos ellos son igual de importantes, no hay unos más importantes que otros. Entonces, profeta mayor no es que sea más importante que profeta menor, es sobre todo por su extensión. Los profetas mayores son mucho más extensos en su contenido. Los profetas menores tienen menos capítulos, menos páginas en la Biblia. Los profetas mayores son 4, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Yo les puse ahí en el medio a Baruch, que incluso le cambié el color de la letra, no porque sea un profeta mayor, pero siempre se estudia ahí muy pegadito a Jeremías, porque la misma palabra dice que Baruch era el secretario de Jeremías. De él también quedó un libro bíblico y él también recibió toda la inspiración y la revelación de Dios, pero es básicamente un profeta menor por su extensión, por su contenido, pero lo ponemos allí en la mitad de los profetas mayores para ponerlo junto a Jeremías, pues era su secretario. También ustedes vieron seguramente allí hojeando su Biblia, vieron la carta de Jeremías. La carta de Jeremías, que no alcanza a ser un libro aparte, sino que está unida precisamente al libro del profeta Jeremías. Luego estaremos hablando de ella, hoy no nos vamos a detener mucho a hablar de ella. Por ejemplo, en la Biblia que yo manejo siempre, se los he dicho, es la Biblia de América, esta mi Biblia que amo tanto y que siempre anda conmigo y que la tengo muy rayada y llena de notas. Aparece el profeta Jeremías, aparece luego Baruch y aparece luego la carta de Jeremías, en ese orden. Lo estudiaremos, lo iremos estudiando en su momento. A medida que vayamos estudiando cada libro bíblico, entraremos mucho más en estos detalles. Pero hoy, para hacer el ejercicio personal, la tareita, como la llamamos con amor, entonces yo creo que ya han tenido tiempo ustedes allí mientras yo les hablo de mirar y confrontar con lo que ustedes hicieron. Isaías, Jeremías, Baruch, Ezequiel y Daniel, con la sigla propia. La sigla es muy fácil y es muy importante aprendérnosla porque
Si usted se está leyendo un libro, el catecismo, un concilio, una carta del Papa, un libro de teología, en fin, una enseñanza por ahí en internet, normalmente no le van a poner el nombre completo del libro cuando hay citas, sino que le van a poner la abreviatura, y es muy bueno que nosotros la asumamos fácilmente. Generalmente son las 2 o las 3 primeras letras del libro bíblico. Esto ya lo estudiamos por allá en la introducción general en nuestros primeros encuentros. Entonces no nos vamos a detener mucho, ustedes lo tienen allí, pero entonces tenemos Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel como profetas mayores, si se quiere allí Baruch, y luego tenemos a Oseas, a Joel, a Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. 12 menores, 5 mayores si metemos allí a Baruch, o si no 13 menores y 4 mayores como tal. No importa tanto si ponemos a Baruch como profeta mayor o profeta menor, es una distinción simplemente por la extensión del libro bíblico. Ya lo veremos más detalladamente. Pero en la tareita nos interesaba entonces que ustedes se vayan familiarizando, por eso les pedí ir a hojear los libros proféticos y mirar la sigla que tienen. En ese sentido también la segunda preguntita, que era cuál es el más extenso y cuál es el más breve. El más extenso es Isaías, que tiene 66 capítulos. El más breve, pues podríamos mirar ahí también la carta de Jeremías, aunque tiene más versículos que Abdías, que tiene 21 versículos, el libro del profeta Abdías, un solo capítulo, digámoslo así, en 21 versículos. Entonces miren la diferencia. Mientras el profeta Isaías tiene 66 capítulos, el profeta Abdías tiene 21 versículos. Una diferencia grande. El profeta mayor y el profeta menor, vuelvo y lo digo, no en cuanto a importancia, sino en cuanto a extensión del libro bíblico. Yo creo que queda claro, y es una característica pues que es importante aquí en nuestra cultura bíblica, ir como aprendiendo un poquito de todas estas cosas. Esto que hemos mencionado para la tareita lo iremos viendo entonces con más despacio. En el encuentro de hoy precisamente, en estos 50 minuticos que nos quedan, yo creo un poquito menos, no se vayan a asustar que no se trata de encuentros muy largos, digamos estos 45 minuticos que nos quedan, vamos a ver pues lo más importante del mundo profético. Siempre al inicio de nuestro encuentro hacemos un repasito, hoy va a ser demasiado breve, porque ahora 8 días fue un repaso. Entonces, haciendo un repaso del repaso, valga la redundancia, hemos visto ya una introducción general al mundo bíblico, hemos visto el bloque de Pentateuco y hemos visto el bloque de libros históricos. No voy a volver sobre ello porque hace 8 días pues ya insistíamos en cada una de estas partes, repasando un poco. Lo que nos corresponde ahora son los libros proféticos y nos quedaría faltando la literatura lírica y sapiencial, los salmos, Cantar de los Cantares y los 5 libros sapienciales, que los estudiaremos cuando acabemos los libros proféticos, y allí finalizaríamos el Antiguo Testamento. Vamos a ver si nos da para que de aquí a mitad de año hayamos acabado el Antiguo Testamento, y si no, seguimos, porque vamos sin afán. Ustedes ya saben muy bien la consigna de este curso bíblico, no es para verlo en un mes ni en 2 meses, es para aprender de la palabra de Dios. La historia de la salvación es desde la creación hasta hoy, entonces estudiar la historia de la salvación y estudiar la palabra de Dios no puede ser una cosa de carreras, sino de quedar muy bien aprendido. Entonces entramos en nuestro módulo 3 a partir del día de hoy con el módulo de profetas. Bienvenidos, introducción general a la profecía bíblica. Vamos a ver de qué se trata. Y entonces vamos a empezar leyendo estos versículos del libro del Deuteronomio. ¿Por qué el libro del Deuteronomio y no de una vez los profetas? Porque en la Biblia hay profecía por todas partes. Vamos a verlo ahora que la Biblia es llamado el libro de la profecía. El
el libro de la profecía. Desde el Génesis ya hay profecía hasta el Apocalipsis, porque es el mensaje de Dios, es la voz de Dios, es Dios valiéndose de diferentes formas que vamos a estudiar nosotros aquí, como oráculos, como sueños, como visiones, para hablarle a unos personajes concretos, no para que adivinen el futuro, sino para darles un mensaje para que le transmitan al pueblo. Hay unos libros donde esto quedó por escrito, que son precisamente los libros proféticos, pero hay profecía a lo largo de toda la Biblia y lo vamos a ver. Leemos este texto y lo comentamos un poquito a manera de introducción de nuestra profecía bíblica. El libro del Deuteronomio, ustedes ya son expertos en el libro del Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia, el final del Pentateuco, cuando el pueblo de Israel va a entrar en la tierra prometida. Les estoy hablando de cosas que ustedes ya manejan a la perfección, no me tengo que detener mucho ahí. Recuerden que el libro del Deuteronomio tiene una serie de discursos de Moisés. Dios habla a través de Moisés en unos discursos, dándole las últimas instrucciones al pueblo cuando ya van a entrar en la tierra prometida. En ese Dios hablarle al pueblo a través de Moisés, en uno de sus discursos, le dice esto que vamos a leer a continuación, tomado textualmente de la Biblia. Un profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, está hablando Moisés, te levantará el Señor tu Dios. A él oirán. Esto es conforme a todo lo que pediste al Señor tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz del Señor mi Dios, no vuelva a ver este gran fuego, no sea que muera. Y el Señor me dijo: bien han hablado en lo que han dicho. Un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mande. Y sucederá que a cualquiera que no oiga mis palabras, que él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. Pero el profeta que hable con presunción en mi nombre una palabra que yo no le haya mandado hablar, o que hable en el nombre de otros dioses con minúscula, ese profeta morirá. En estos versículos de Deuteronomio, capítulo 18, versículos del 15 al 20, está entonces muy claro lo que es el profeta en la Biblia. Si usted quiere entender muy bien quién es el profeta en el mundo bíblico, vaya, no en este momento porque se me entretiene, pero en un ratico que acabemos el encuentro de hoy, vaya a su Biblia, Deuteronomio 18, 15, 20, léalo muy despaciecito. Recuerden que la palabra de Dios se lee despacio, muy despacio, tratando de entender cada palabrita, subrayando. Miren que yo les pongo ahí con colores el texto bíblico, porque así hago yo en mi Biblia. Subrayo, resalto, marco, para uno entender muy bien. En esta diapositiva les tengo un versículo con azul y en esta les tengo uno con rojo. Esas dos partecitas, esos dos parrafitos que hay con azul y con rojo, nos muestran lo que es un profeta en el mundo bíblico. Un profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará el Señor tu Dios, a él oirán. Es muy bonito, porque entonces lo que el Señor nos está diciendo es que el profeta es levantado por él, es decir, es llamado por él, es escogido por él. Entonces lo primero que vamos a decir respecto al profeta en la Biblia es que es escogido por Dios, porque se llama un carisma. La profecía es un carisma, y carisma es una gracia, es un regalo dado por Dios, como el que canta para Dios, como el que sabe predicar, como el que es muy bueno para hacer obras de caridad, para visitar un enfermo, para ir a acompañar a la persona que está necesitada. Todo eso se llaman carismas en la iglesia y son gracias dadas por Dios. No es que yo quise, no es que yo me lo inventé, no es que yo hoy amanecí con ganas de ser profeta, como pasa hoy en día, y lo digo con mucho respeto. Gente que viene a hablar con uno: no, padre, es que yo quiero ser profeta, entonces a mí Dios me está revelando cosas. Eso no es así.
Eso no es así. Perdónenme, pero no es así. No es que Dios les revele cosas y venga pues a decir que se va a acabar el mundo mañana. Eso no es profecía. Recuerden que la palabra nos enseña que van a haber embaucadores, que van a haber aquellos que vengan a engañar y a confundir, que ahora porque hay guerra en Ucrania, Rusia, que entonces eso está en la Biblia y que la profecía. No, eso no está en la Biblia. Eso no está en la Biblia. Que a un señor le dé por atacar a otro lugar. Eso no está en la Biblia. No está hablando ni del fin del mundo, ni de esa. Lo veremos. Es muy importante instruirnos al respecto. El profeta es aquel que surge en medio del pueblo, levantado por Dios para que oigan el mensaje de salvación que da. Entonces dice allá Dios a través de Moisés en el libro del Deuteronomio, dijo, como ustedes pidieron allá en el Horeb, porque cuando se dio allá lo de la teofanía, lo estudiamos nosotros aquí en el libro del Éxodo, cuando Dios se manifestó al pueblo, eso quiere decir teofanía, manifestación de Dios, cuando allá tembló esa montaña y retumbó la voz de Dios, entonces el pueblo se asustó mucho y dijo, no, venga Dios, usted levante un intermediario, cuando la palabra dice levante, surja, llame, escoja un intermediario entre usted y nosotros para que nos hable en nombre suyo, qué es lo que usted espera de nosotros y para que también nosotros podamos hablarle a través del profeta. Es muy bonito. Así lo pidió el pueblo allá en la montaña del Sinaí. Por eso Dios, cuando el pueblo está en el Deuteronomio a punto de entrar en la tierra prometida, le dice, bueno, así como ustedes lo pidieron va a pasar. Yo voy a hacer surgir, voy a levantar, voy a llamar de entre ustedes a aquel que hable en nombre mío y que ustedes van a oír. Y luego lo repite, un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos y pondré mis palabras en su boca y él les hablará de todo lo que yo le mande. Y deja muy claro, si se llena de soberbia, de prepotencia, de orgullo y empieza a hablar de lo que no es, pues entonces se le va a quitar su carisma de la profecía. Los carismas Dios también los quita cuando son mal utilizados. ¿Sabían ustedes eso? Cuando hay carismas, hay dones, los regalos que Dios con su gracia nos da, pero cuando ese carisma no es bien utilizado, cuando empieza a desviarse, pues Dios sencillamente lo quita, porque el carisma, nos dice el apóstol Pablo, por allá en la primera carta a los Corintios, el carisma siempre va a ser para edificación de la comunidad, para bien de todos los hermanos. Si no, se perdió el sentido del carisma. Pero entonces, con este texto de Deuteronomio 18, 15, 20, yo quería iniciar hoy para recordarles o para enseñarles o para subrayarles de qué se trata el profeta bíblico. Me interesa hoy sobre todo eso, que quede muy claro que el profeta no es un adivino, que el profeta no predice catástrofes, que el profeta no vino para anunciar el fin del mundo, que el profeta no viene para hablar de desgracias, que el profeta viene para hablar en nombre de Dios un mensaje de esperanza, de salvación, de jalar las orejas, como decimos nosotros, cuando el pueblo se está comportando como no es, para recordarle al pueblo qué es lo que Dios espera del pueblo. Ese es el profeta, el que anuncia un mensaje de salvación, el que le muestra al pueblo cuando está sumido en el pecado, el que le muestra al pueblo cuando se está alejando de Dios, el que le muestra al pueblo cuál puede ser la consecuencia de su pecado. Lo invita a la conversión, al arrepentimiento. Ahora que estamos en tiempo de Cuaresma, eso es lo que debe hacer el profeta y para lo que está llamado por Dios. Yo creo que queda muy claro así de entrada, pero lo iremos estudiando. Muy bien. Entonces, digamos que el profetismo es uno de los puntos centrales de toda la Sagrada Escritura. Se los decía yo a ustedes ya ahora. La profecía, la Biblia ha sido llamada el libro de la profecía y la religión de Israel. Estamos estudiando la profecía en el Antiguo Testamento. Ese pueblo de Israel, su religión ha sido llamada la religión profética. Desde los inicios de la historia de la salvación, Dios manifiesta su voluntad a través de personas concretas. Vamos a ver nosotros, vamos a citar algunos textos bíblicos donde Abraham ya es considerado un profeta, donde Moisés y Aarón son considerados profetas,
Estamos hablando de los inicios de la historia de la salvación. Abraham, lo estudiamos muy bien nosotros aquí en el libro del Génesis a partir del capítulo 12, el llamado a formar el pueblo de Dios. Moisés y Aarón, que fueron los encargados de sacar a ese pueblo de la esclavitud en Egipto y llevarlo por el desierto hacia la tierra prometida. Y cuando va a morir Moisés, cuando muere por allá en el último capítulo del libro del Deuteronomio, capítulo 34 del libro del Deuteronomio, se dirá que no ha surgido otro profeta como Moisés. Son esos personajes llamados por Dios, iluminados por Dios, mandados por Dios para transmitir un mensaje al pueblo en nombre de Dios, para manifestar la voluntad de Dios al pueblo, lo que Dios espera de su pueblo. Muy bien. Por ejemplo, en Génesis 27 se habla de Abraham como profeta. En Deuteronomio, cuando vamos a leer este Deuteronomio, no podemos leer todos los textos, pero sí hay algunos que es interesante leer. En el libro del Deuteronomio, en el capítulo 34, es decir, en el último capítulo, lo último que hay en el libro del Deuteronomio, miren ustedes lo bonito. Nos habla de la muerte de Moisés. Entonces dice allá en el capítulo 5 del libro del Deuteronomio, en el capítulo 34, versículo 5. Moisés, siervo del Señor, murió en la tierra de Moab, como lo había dispuesto el Señor. Lo enterraron en el valle, en tierra de Moab, y cuenta todo lo de la muerte a partir del capítulo 5 y en el versículo 5, del capítulo 34, y en el versículo 10, este capítulo 34, que es el último del libro del Deuteronomio, solamente tiene 12 versículos. Nos cuenta propiamente la muerte de Moisés. Luego de que cuenta que murió, que lo sepultaron, dice el versículo 10, el narrador del libro del Deuteronomio, el que hizo toda la crónica, dice: no ha vuelto a surgir en Israel un profeta semejante a Moisés, con quien el Señor trataba cara a cara. Miren lo bonito. Habla de Moisés como el más grande de los profetas, el libro del Deuteronomio. Entonces, la profecía está a lo largo de toda la Biblia. Están los grandes profetas, ya dijimos, ustedes se los van a aprender de memoria, los profetas mayores: Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, esos 4. Pregunta para el examen: ¿cómo se llama el secretario de Jeremías? Se llama Baruch y también es un profeta bíblico. Entonces, estos grandes personajes son elegidos por Dios y transmiten un mensaje al pueblo en momentos determinados. Miren, este módulo de libros proféticos lo estudiamos nosotros después de haber visto el Pentateuco y los libros históricos, porque hay unos momentos allí históricos fundamentales donde el profeta juega un papel muy importante. Sobre todo estudiamos los profetas antes de la destrucción de Jerusalén y el exilio, durante el exilio y en el retorno del exilio. Esas etapas históricas ya las hemos estudiado. Todo lo que fue la vida del pueblo de Israel cuando conquistó la tierra prometida y se asentó allí. En ese momento ya hay profetas que le están diciendo a su pueblo qué tiene que hacer, al pueblo de Dios, para mantenerse allí en prosperidad, en bonanza, viviendo muy bueno en esa tierra prometida. ¿Qué tienen que hacer para estar allí, para ser agradables a Dios? Pero luego viene el exilio, la devastación, todo eso que estudiamos nosotros allá en los libros históricos, la destrucción de la ciudad de Jerusalén, y se los llevaron exiliados. Hubo profetas en ese momento dándole una esperanza al pueblo, diciéndole: Dios en la historia de la salvación nos ha acompañado y ahora no nos va a dejar solos. Tenemos que comportarnos así, 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 para poder retornar, para poder regresar, para que tengamos una nueva oportunidad. ¿Sí ven lo bonito? Y luego, cuando el pueblo vuelve y cuando empieza la reconstrucción y restauración, que estudiamos nosotros aquí en Esdras, en Nehemías, en 1 y 2 Crónicas, ahí en esa etapa también hay profetas. Cuando el pueblo empieza a reconstruir y a restaurar,
la ciudad de Jerusalén y a restaurarse ellos como pueblo, entonces allí también los profetas juegan un papel muy importante, porque le van a indicar al pueblo la voz de Dios, la voluntad de Dios, lo que Dios espera de ellos, para que no vaya a volver la desgracia. Entendemos muy bien, yo creo. Así cuando nos introduzcamos en cada uno de los profetas, pues va a ser mucho más fácil, porque entonces se trata de eso, de entender cuál es su papel, cuál es su rol, en etapas históricas concretas, en momentos muy determinados de la historia, irle hablando al pueblo. Vuelvo y les digo, no para adivinarles el futuro, no para predecirles catástrofes, pero sí para mostrarles por dónde tienen que caminar, qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que tienen que evitar para poder vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y así recibir siempre pues toda la bendición y la consecuencia positiva. Antes, durante y después del exilio, esos son como las marcas de la historia, porque está marcada la historia de Israel por esas etapas. Cuando estudiamos aquí todo lo del exilio en los libros históricos, yo les decía a ustedes que la historia de salvación, la historia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, siempre va a tener un antes y un después a partir del exilio. Eso marcó la historia del pueblo. Y entonces la profecía bíblica también marca a través de esos parámetros, antes, durante y después del exilio. Dios empieza a suscitar en el pueblo mensajeros, heraldos, encargados de transmitir su voluntad a través de palabras o acciones. Entonces, digámoslo otra vez muy claro aquí con rojito. A mí me gusta repetir para que a ustedes les quede muy claro. Entonces, el profeta manifiesta al pueblo en momentos históricos concretos cuál es la voluntad de Dios. Y basta. Usted se va a aprender eso de memoria, lo va a entender muy bien para que cuando vayamos viendo la enseñanza de cada profeta nos quede súper claro. El profeta bíblico, en momentos determinados de la historia, sobre todo antes, durante y después del exilio, va a mostrarle al pueblo cuál es la voluntad de Dios. Entonces, ahora veamos un poquito la misión. Hoy estamos viendo todas estas generalidades, las vamos a ver así un poquito rápido, porque al fin y al cabo es el tema que nos va a ocupar cuando ya nos introduzcamos en cada uno de los profetas. ¿Cuál es la misión? Ya la dijimos, ya ustedes la saben, pero entonces vamos a desglosarla muy bien. El término bíblico para hablar de profeta, allá en el lenguaje de la Biblia, en el hebreo del Antiguo Testamento, profeta se dice Nabí. Es el que anuncia, el que habla, el mensajero, el llamado, el convocado por Dios para ser un heraldo entre él y los hombres. Lo que vimos ahora en el libro del Deuteronomio, en el texto que leímos al pie de la letra. Moisés le dice al pueblo en nombre de Dios, les vamos a enviar ese mensajero que, como ustedes les da temor ver a Dios cara a cara, como pasó allá en la montaña del Sinaí cuando la alianza, así como en ese momento Moisés jugó el papel de profeta, porque fue, digámoslo así, el intermediario. Dios le hablaba a Moisés y Moisés iba y le hablaba al pueblo. Entonces va a surgir otro profeta, van a surgir más profetas de esa misma manera. Es el mensajero, es el convocado por Dios, es el heraldo entre Dios y los hombres. Y también así como da el mensaje de Dios al pueblo, también luego va a donde Dios, al lugar sagrado o a la montaña o al lugar donde se encuentra con Dios, para manifestarle cuál es la petición del pueblo, qué es lo que el pueblo le quiere decir a Dios. Es muy bonito. Por eso es tan bonito y tan importante el rol de los ministros de la iglesia, por ejemplo, porque es eso. Dan un mensaje en nombre de Dios, pero también interceden, digámoslo así, ante Dios, dándole las peticiones que tiene el pueblo. Y ese es el profeta bíblico. Entonces, lo que es muy importante es que es elegido por Dios. Recuerden, es un carisma, es un don que Dios da. No es que yo quise ser profeta, no, es que Dios da el carisma de la profecía. Dios, el Espíritu Santo,
da a personas concretas el carisma de la profecía, el don. Y en momentos históricos concretos y con un mensaje también concreto. Yo creo que nos queda muy claro pues de qué se trata. ¿Cuál es la misión del profeta bíblico? Hablar en nombre de Dios, dar un mensaje en nombre de Dios, manifestar cuál es la voluntad de Dios, pero también exhortar al pueblo, exhortarlo, mostrarle el camino que debe seguir, qué está bien y qué no está bien. Eso también es como la misión del profeta. Entonces es aquel personaje designado por Dios, llamado por él para anunciar un mensaje, intermediar entre Dios y los hombres y pronunciar sentencias de condena o de salvación. Esto último que decimos aquí, de condena y de salvación, no es que el profeta condene al pueblo, pronuncia sentencias. ¿Qué es eso? Lo vamos a ver en profetas concretos, lo vamos a ver por ejemplo en Jeremías, lo vamos a ver en esos profetas antes del exilio, por ejemplo. El profeta le decía al pueblo: si ustedes siguen metiéndose con la idolatría, si ustedes no buscan la santidad, si ustedes se salen del camino de Dios, la consecuencia va a ser funesta. Les va a venir la desgracia. Ustedes están en la tierra prometida. Miren todo lo que Dios les da. Miren toda la prosperidad. Miren cómo Dios ha cumplido todas las promesas. Pero si ustedes se salen de su plan, si ustedes no cumplen con los mandamientos, si ustedes no son fieles a la alianza, el profeta les dice: va a llegar la desgracia. Eso no es adivinar, eso es en nombre de Dios manifestar cuál puede ser la consecuencia si el pueblo sigue en el pecado. Y el llamado es ¿a qué? A la conversión, al arrepentimiento. Ahora que estamos en Cuaresma, a la penitencia. El profeta le va a decir al pueblo: hagan sacrificios, arrodíllense y clamen a Dios, lloren su pecado, enderecen el camino para que les vaya bien. Esa es la labor del profeta. Esa es la labor del profeta. Entonces es un heraldo, es el que anuncia, es el que sirve de intermediario también, y es el que pronuncia esa sentencia, o para la bendición o para la maldición. No bendice y maldice, pronuncia la sentencia de acuerdo a lo que Dios le va mostrando cómo le va a ir al pueblo. Yo creo que queda muy claro. Ya dejamos también muy claro, valga la redundancia, que no es un adivino, es un pregonero de la voluntad de Dios en medio de su pueblo, en épocas y en acontecimientos concretos. Ustedes que ya me conocen y que saben mi estilo para decir las cosas y para enseñarlas, en lo que más insisto es porque es lo que debe quedar muy claro. Miren, lo voy a decir sin rodeos, terminando esta partecita de la misión del profeta, que es lo que queríamos dejar como claro hoy en esta introducción. Hoy hay muchos embaucadores, hoy hay muchos falsos profetas. Lo vamos a estudiar, ya lo sabía en el tiempo del Antiguo Testamento. Habían adivinos y habían hechiceros y habían pitonizos, salidos totalmente de aquello que quiere Dios, pero que se presentaban como pregoneros de Dios. Miren, hoy en día hay lugares donde le dicen a la gente que le dan profecía. Vuelvo y se los digo con amor y con cariño. Eso no existe, no es así. Usted no tiene que ir donde un personaje, a un lugar donde determinada persona que le diga qué le va a pasar mañana o pasado mañana. Eso no es profecía, eso es adivinación. Y en la palabra de Dios, después podemos leer el texto en otro encuentro, la adivinación es mostrada como diabólica, como del poder del mal. No es de Dios adivinar. Es que yo voy donde fulano de tal y me dice que voy a tener un accidente dentro de un mes, que un familiar mío se va a enfermar. Eso no es profecía, es mal llamado, es un error y es algo malo, no es de Dios. No es de Dios. Dios no está interesado en predecirnos qué nos va a pasar mañana o pasado mañana. Él es el dueño del tiempo. Nosotros lo que tenemos que hacer es soltarnos a su voluntad y vivir cada día el momento pegaditos de Él, buscando su gracia, buscando su amor. Profecía, que nos quede muy claro, es otra cosa. Profecía es hablar en nombre de Dios, un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación, un mensaje de conversión, un mensaje de arrepentimiento, un mensaje de bendición. Eso es profecía.
pero no adivinar concretamente a fulanito de tal cuándo se le va a morir la mamá o el tío o el hermano. No, 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 no. O cómo le va a ir en el negocio que va a hacer dentro de un mes. Eso no es profecía. Yo creo que queda muy claro. Eso se llama adivinación y es diabólico. Muy bien. Es homilía, pero enseñanza pues que también es muy importante. Se trata de que aprendamos cositas. Características del profeta. Ya las decíamos al principio en el texto del Deuteronomio que leímos. Es miembro del pueblo de Israel. Estamos hablando del profeta del Antiguo Testamento. Es elegido por pura iniciativa de Dios, ya insistimos en ello. Tiene por función principal ser intermediario entre Dios y el pueblo. Estas tres características ya las hemos venido mencionando, no hay que insistir mucho sobre ellas porque las hemos venido mencionando a lo largo de este encuentro de hoy. Es del pueblo de Dios, es elegido por Dios, levantado por Él, y su función es ser intermediario entre Dios y el pueblo. Recibe y transmite un mensaje de Yahvé, del Señor, por lo tanto se le debe escuchar como si fuera el mismo Dios. Vamos a ver aquí enseguida, por ejemplo, los oráculos. El profeta dice oráculo de Yahvé, oráculo del Señor, es decir, mensaje que manda Dios. Escuchar al profeta es escuchar a Dios. La voz del profeta es la voz de Dios. La señal que es un verdadero profeta es que sus palabras se cumplen. Vuelvo y les digo, no es adivinación, no es predecir el futuro, pero sí la sentencia que da el profeta. Si se comportan así va a venir la bendición, si se salen de este camino vendrá la ruina y la desgracia, y efectivamente así termina pasando. Esto ya lo oímos en Deuteronomio 18, que fue el texto que leímos hace un rato comenzando nuestro encuentro de hoy. Por eso no lo vamos a volver a ver, pero es lo que nos enseña la misma palabra. Se cumple aquello que el profeta anuncia en nombre de Dios. Es del pueblo, es llamado por Dios, es intermediario entre Dios y el pueblo. Escuchar la voz del profeta es escuchar la voz de Dios, y las palabras que Dios le transmite son palabras que terminan cumpliéndose. Como ya lo hemos dicho, hay muchos profetas bíblicos que no quedó de ellos como tal un libro en la Biblia. Los que nosotros vamos a estudiar aquí en este segmento, este módulo, tercer módulo de nuestro estudio, después de haber estudiado el Pentateuco y los libros históricos, este módulo de libros proféticos o de profecía bíblica, vamos a estudiar concretamente lo que se llaman los profetas escritores. Esos que vimos ahora rato allá en el cuadrito: Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Baruch, Amós, Oseas, Sofonías, Habacuc. Estos profetas son profetas escritores, porque como tal, su enseñanza, su historia personal, su caminar quedó en un libro bíblico, que no se los dije ahora rato, pero lo digo en este momento, lleva el nombre de ese personaje. Acuérdense que, por ejemplo, por allá lo repasábamos hace 8 días, cuando estudiamos, por ejemplo, el Pentateuco, decíamos que el nombre de cada libro bíblico es de acuerdo a su contenido. En el Pentateuco, Génesis, los orígenes; Éxodo, el caminar; Levítico, la tribu de Leví; Números, porque tiene una serie de estadísticas; y Deuteronomio, segunda ley. ¿Se acuerdan? En los libros históricos generalmente es por el personaje central. Josué, el personaje central; Jueces, los jueces son los personajes centrales; Samuel y Reyes, los personajes centrales Samuel y los principales reyes, Saúl, Salomón, David. Ahora en los profetas, el nombre del libro bíblico es el nombre del profeta, como en los evangelios: Evangelio según San Mateo, Evangelio según San Marcos, Evangelio según San Lucas, Evangelio según San Juan, aquel al que se le adjudica que escribió el libro bíblico. Los profetas, pues cada libro lleva el nombre del profeta cuya historia se cuenta y su mensaje se narra en el libro bíblico: Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. Pero fuera de ellos, esto es importante y que nos quede muy claro, fuera de ellos también hay otros profetas en la Biblia, que no quedó de ellos como tal un escrito, pero que sí son mencionados en diferentes libros bíblicos.
Por ejemplo, Abraham es llamado profeta, usted después puede ir y mirar allá, Génesis 27. Aarón, en cuanto portavoz de Moisés y por lo tanto de Dios, porque Moisés también es portavoz de Dios, pues entonces también son llamados profetas, tanto Aarón como Moisés. Ya vimos lo de Moisés, que en Deuteronomio 34 es elogiado como el profeta más importante hasta ese momento. María, la hermana de Moisés, también. Para los que de pronto tienen ahí la pregunta, entonces no hay mujeres profetizas en la Biblia. Claro que sí. Por ejemplo, María, la hermana de Moisés, puede ir a buscarla ya en Éxodo 15:20, pero también Débora, en el libro de los jueces, en el capítulo 4, veremos. Ya hablamos de el elogio a Moisés como el principal de los profetas hasta ese momento. Entonces miren, Abraham, Aarón, María, la hermana de Moisés, el mismo Moisés, Josué, Débora, Samuel, y dos muy importantes, Elías y Eliseo. Los estudiamos nosotros aquí lo suficiente en los libros de Reyes, ¿se acuerdan? En primer y segundo libro de Reyes aparecen los grandes profetas Elías y Eliseo, que se distinguieron sobre todo por, en una época que tenía alrededor el pueblo de Israel mucha idolatría y había una amenaza muy grande. Acuérdense cuando estaban allá en la tierra prometida y era la época de los grandes reyes, estaban allá en la tierra prometida y alrededor tenían pueblos idólatras que les hacían tener el gran riesgo de caer en la infidelidad al pueblo de Israel. Y Elías y Eliseo, sobre todo Eliseo, es un gran defensor del monoteísmo, un gran defensor de la religión en el único y verdadero Dios. Y profetiza muy bonito. Usted vaya, busque allá en los libros de Reyes, al final del primer libro de Reyes, en el segundo libro de Reyes, y va a encontrar esa historia de Elías y Eliseo tan bonita, y pelean contra los falsos profetas de Baal y anuncian la práctica en la fe en el único y verdadero Dios, y le van a insistir al pueblo que tiene que mantenerse fiel. Pero de ellos no quedó un libro bíblico. Usted no va a encontrar en la Biblia un libro que se llame libro del profeta Elías o libro del profeta Eliseo, pero sí son muy mencionados. Y de hecho, en el Nuevo Testamento, acuérdense que cuando el Señor, hace poquito lo leímos en el Evangelio, cuando el Señor le pregunta a sus discípulos, ¿qué dice la gente que soy? ¿Quién soy yo? ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? Cuando Él les pregunta, ¿qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Le dicen, unos dicen que eres Elías, que volvió Elías, que estaban esperando que volviera Elías. Bueno, en fin. Pero esto para hacer la distinción entre profetas escritores y profetas no escritores. Yo sé que es mucha información, pero ustedes son muy juiciosos y muy pilosos y han entrado en esta sintonía, entonces entienden muy bien de qué se trata y yo sé que van tomando la idea. Vamos a ver otros 5 minuticos y terminamos ahí para no cansarlos mucho, y dentro de 8 días terminamos la introducción y empezamos con el profeta Oseas. Los profetas escritores, entonces ya lo dijimos quiénes son. Propiamente hay 17 libros proféticos en la Biblia. Están los profetas mayores, ya tuvimos el cuadrito allá al principio y ya lo vamos a ver en la diapositiva siguiente, y tenemos los llamados profetas menores. Ya se acuerdan y no se les va a olvidar, es simplemente de acuerdo a la extensión del libro. Isaías, recuerden, es el profeta mayor, pero también están Jeremías, Ezequiel y Daniel. Los otros son los profetas menores, ahí los tenemos. Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, y profetas menores Baruch, que yo en el cuadrito inicial lo puse con los mayores para decirles que era el secretario de Jeremías. Baruch, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Y también tenemos la carta de Jeremías, pero no lo vamos a estudiar como un libro profético aparte, ya veremos en su momento. Muy bien, entonces recuerden que los profetas sobre todo son marcados, y yo creo que con esto podemos terminar para no alargarnos mucho. Los profetas están marcados como por unas épocas históricas, antes, durante y después del exilio. Apréndase eso, cultura bíblica, cultura de esta parte bíblica.
antes, durante y después del exilio. Antes del exilio a Babilonia se dedicaron a exhortar al pueblo a la fidelidad a la alianza y a denunciar la corrupción moral y la idolatría, advirtiendo el peligro de un final nefasto si no corregían su conducta. Esas antes del exilio. Miren ustedes, ya lo dijimos, pero lo vamos a repetirlo. El pueblo está en la tierra prometida, todo va muy bien, todo es color de rosa, todo es hermoso, hay prosperidad, hay providencia, hay todo de acuerdo a las promesas de Dios. Pero el que no está cumpliendo la parte de la promesa es el pueblo. Cayó en la idolatría, se mezcló con otros pueblos, empezaron a adorar falsos dioses, empezaron a vivir en medio de la inmoralidad. Menos mal que era en ese tiempo, ¿cierto? Ya llevamos 2 encuentros, ya hay que volver a nuestras frases típicas. No ha cambiado nada. No ha cambiado nada. Dios es fiel, Dios nos acompaña, Dios nos cuida, Dios nos protege en este tiempo de hoy, pero el ser humano se va saliendo del plan de Dios y va tomando decisiones que no son las que Dios quiere, y Dios sigue hablando a través de su palabra, a través de la oración, a través de las enseñanzas, y si el pueblo no va por el camino de Dios, la consecuencia no puede ser buena. No es castigo, eso tengámoslo claro, no es castigo de Dios. Nosotros mismos nos buscamos las consecuencias. Si usted se mete por el callejón que está lleno de ladrones y entonces le meten una atracada ni la tremenda, y usted después dice: ay Dios, ¿por qué dejó que me robaran? ¿Y quién lo mandó a meterse por allá a ese callejón? Así es la vida. Si empezamos a vivir en medio de la inmoralidad, si empezamos a vivir en medio del pecado, si nos salimos del plan de Dios, ¿cómo le vamos a echar a Él después la culpa de lo que sucede? ¿Y Dios por qué permitió? Pues es que Dios nos muestra el camino. En estos días salía muy bellamente en la palabra, comenzando el tiempo de Cuaresma, Dios diciendo: pongo delante de ustedes 2 caminos. Si ustedes toman el camino del bien y se van por él, pues todo en su vida tendrá que ser bendición. Pero si ustedes se salen del camino recto, pues lo que va a venir es la consecuencia negativa. No ha cambiado nada, hermanos y hermanas, es lo mismo. Entonces, el profeta antes del exilio, y después miraremos cuáles son, cuando vamos estudiando los profetas, los vamos estudiando según esas épocas históricas. El profeta antes del exilio le va a decir al pueblo: mire, usted se está metiendo con la idolatría, usted le está siendo infiel a Dios, usted está viviendo en medio de la inmoralidad, va a venir la consecuencia, y la consecuencia fue que terminaron devastados, destruidos y exiliados. Después de la destrucción de Jerusalén y el destierro de Babilonia, queda confirmada esa predicación profética. Lo que decíamos, una de las características del profeta es que el mensaje que anuncia pues termina cumpliéndose. Bueno, muy bien. En la época de la repatriación y el volver a comenzar después del exilio, vamos a mirar profetas como Ageo, como Zacarías, como Abdías, como Malaquías. Harán un llamado a la fidelidad, y habrá sobre todo un llamado de esperanza. Le van a decir al pueblo: Dios nunca nos ha abandonado. Miremos la historia de la salvación, miremos lo que pasó desde la creación, miremos cuando Dios nos sacó de la esclavitud en Egipto, miremos cuando Dios nos llevó por el camino del desierto, miremos cuando nos entró en la tierra prometida. Si siempre ha actuado así con nosotros, ahora no nos va a dejar solos. Ahora tendremos que pensar en la esperanza. Él nos va a retornar a nuestra tierra, y va a haber un nuevo comenzar, y va a haber una nueva alianza, y efectivamente así terminará cumpliéndose. Yo creo que podemos dejar ahí por hoy, y dentro de 8 días vamos a terminar hablando de la vocación del profeta, del llamado que Dios le hace. Y entonces miraremos cómo vamos a estudiar cada uno de los libros proféticos. Ya nos falta poco de esta introducción, la veremos en unos minutos del encuentro siguiente, dentro de 8 días, y luego nos introduciremos en el profeta Oseas como tal. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que nosotros entonces tengamos en cuenta que el profeta es llamado por Dios con una misión clara y concreta: hablar en nombre de Dios al pueblo, mostrarle el camino que debe seguir para que todo salga bien, mostrarle el camino que debe evitar para que no haya una consecuencia funesta. El profeta no es adivino, el profeta no es
adivino de la destrucción y de lo nefasto. El profeta trae un mensaje de esperanza, de arrepentimiento, de conversión, de llamado a la fidelidad. Ya sabemos por qué profetas mayores, ya sabemos por qué profetas menores, ya sabemos que hay profetas, que no quedó un libro bíblico de ellos, pero que también son muy importantes. Otros se llaman profetas escritores porque son de los que quedó un libro bíblico. Y todo esto lo hemos aprendido hoy. Yo les dije que íbamos a empezar con el profeta Oseas, pero vamos a empezar con el profeta Amós. Entonces vamos a ver estas preguntitas referentes al profeta Amós. Vamos a leer los 2 primeros capítulos, para empezar suavecito. Después les voy a ir poniendo lecturitas más largas. Vamos a leer los 2 primeros capítulos del profeta Amós. La primera pregunta es: ¿dónde era pastor y cuándo recibió la visión? Es sacado de entre el pueblo, es sacado de sus quehaceres cotidianos. Amós era pastor. ¿Dónde era pastor? Usted lo va a encontrar allá en los primeros capítulos, en los 2 primeros. ¿Y cuándo recibió la visión? Allá le va a decir exactamente el momento en que recibió ese llamado a ser profeta a través de una visión. Dios les habla, Dios los llama. Y luego en esos mis primeros 2 capítulos hay una frase que se repite constantemente. Usted va a ver una serie de oráculos en esta enseñanza inicial, viendo las generalidades de los profetas. Vamos a ver qué es un oráculo. El próximo lunes aprenderemos qué es un oráculo, pero cuando usted empieza a leer el profeta Amós, va a encontrar allá una serie de oráculos. Oráculo a tal nación, oráculo a tal nación, oráculo a tal nación. Entonces usted va a mirar lo que más se repite. Aquí lo tengo yo subrayadito, lo estaba buscando y aquí ya lo encontré. Yo tengo subrayadito aquí con un resaltador eso que más se repite en esos 2 primeros capítulos, sobre todo en el primero. Les doy esa pistica. Sobre todo en el primer capítulo es donde más me interesa que miren una frase que se repite una y otra vez. ¿Dónde era pastor? ¿Dónde lo llamó el Señor y le dio la primera visión? ¿Y cuál es esa frase que más se repite, sobre todo en el primer capítulo del profeta Amós? Bueno, recuerden escribir al maravilloso mundo de la Biblia @gmail.com. Allí me pueden escribir sus sugerencias, sus preguntas, sus apreciaciones, me pueden saludar, me pueden mandar su número telefónico para agregarlos a la lista de difusión. Y seguimos en contacto y yo estoy muy contento. Ahora 8 días tuvimos una muy buena sintonía, hoy también, luego muchas personitas que van viendo en el transcurso de la semana. Para los que lo ven en diferido también un saludo muy especial a la hora y en el momento que lo vean. Eso es lo más importante, que vayamos siguiendo estas enseñanzas. Inviten a muchas personas para que crezcan en este conocimiento de la palabra de Dios, porque la fe entra por la palabra y la palabra hay que anunciarla y para anunciarla hay que conocerla. Y ustedes aquí van caminando, inviten a muchas otras personas. Asimismo, recuerden que todos los días por este canal de YouTube ponemos una enseñanza, a veces se nos va de 10 minuticos, 9 minuticos, 8 minuticos, sobre la palabra de cada día. También compártanla con sus familiares, con amigos, con aquellos a los que ustedes creen que les cae muy bien ver esta palabra. Los que no se han suscrito, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, Cristo Rey Manizales, denle suscribirse. Y recuerden que los que están por aquí cerquita, ya no la transmitimos por directrices de nuestra arquidiócesis, ya en ninguna parroquia se debe transmitir la hora santa, buscando la presencialidad, que las personas vuelvan a los templos. Los que están por aquí cerca, los invitamos todos los jueves, 6:30 la Santa Misa, 7 de la noche nuestra adoración eucarística. Recuerden que solo Dios basta. Recuerden que los queremos mucho en esta parroquia, que ustedes son nuestra feligresía preferida. Gracias por su fidelidad, por estar siempre ahí, por su respuesta bonita a este curso bíblico. Lo hacemos, como se nota, con mucho amor, con mucha fe, con mucho deseo de anunciar el reino de Dios.
Nos vemos el próximo lunes, 7 de la noche, hora de Colombia, y si no, cuando ustedes puedan ver. A todos los que de otros lugares, de otros países, muchas personitas de México, de Estados Unidos, también de países de Sudamérica, de Centroamérica, de ciudades de nuestro país, y mucha feligresía también de nuestra parroquia aquí territorial. Para todos un abrazo gigante y mil bendiciones. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Los queremos mucho, Señor los bendiga.